Hola queridos seguidores de Sentidos por aquí, por Agenda Necochense. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Emiliano Cosio. Él es licenciado en Ciencias Políticas y además es consultor político y magíster en Gestión Cultural. No te la pierdas, es una interesante mirada sobre la construcción democrática y la situación que estamos viviendo en la actualidad, en el timing político de estos tiempos. Quédate, es una muy buena propuesta. ¿Cómo te va, Emi? ¿Cómo estás? Bien, vos, un saludo Bien. a todos los que se están sumando también. Bien, por suerte, Julieta, acá también con mucho frío acá en la ciudad de Buenos Aires, pero bien, por suerte. Mira, una alegría, Emi. Siempre es un placer tenerte en un programa porque sabes mucho, porque es un diálogo que nos va a enriquecer seguramente. Y quiero contarle a todos los que están sumándose que Emiliano Cosio es licenciado en Ciencias Políticas, por supuesto consultor político, y tiene una magistratura en Gestión Cultural de la UBA, y eso, bueno, te ha llevado a diferentes lugares de Latinoamérica para poder ser vedor político para las elecciones. Has estado en Paraguay, en Colombia, en Argentina, así que la mirada que tenés de lo político tiene que ver con la geopolítica de Latinoamérica, ¿no es cierto, Emi? Así es, Julieta, y sobre todo, bueno, con las charlas que estuvimos el año pasado, siempre hablando de la democracia y de las crisis de las democracias liberales en la región, esta crisis de representación que estamos atravesando desde hace tiempo, no solo en la Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, y ahora con esta particularidad también en la Argentina de esta crisis de identidad de los partidos políticos, sobre todo a partir de la asunción de Javier Milei el año pasado. Una ruptura total, ¿no? Fue como haber tirado un bolo sobre los pinos y haber hecho un strike, ¿no? ¿Cómo ves la política en todos los ámbitos? Acá en Argentina, por lo menos, después de esta llegada inesperada también de Milei al poder. Así es, algo inesperado y de un outsider, de una figura que no tiene una estructura partidaria, un partido político que recién se está conformando. Fue la verdad que una sorpresa para todos, más allá de que después en el análisis fino que podemos hacer de la política, en cómo llegó Javier Milei a la presidencia de la Nación, por supuesto tuvo el apoyo de parte del peronismo, de parte del masismo, más puntualmente. Así es que le permitió generar una cierta estructura en todo el territorio nacional, en provincias, sobre todo que Milei no había participado, no había concurrido a esas provincias, y sin embargo hizo una buena elección. También por no solo por los medios de comunicación, las redes sociales, sino también por esta estructura que le aportó el masismo, que llevó un momento, bueno, se le fue no, bastante las manos, esa ayuda se le fue de las manos y no se esperaron, nadie esperaba esta victoria rotunda de Javier Milei en el balotaje. ¿Y vos crees que Javier Milei nos dijo todo lo que queríamos escuchar? Yo creo que no, sobre todo en comunicación política, los políticos no dicen todo lo que tienen que decir, pero al ser Javier Milei un outsider, creo que su comunicación, y eso lo estamos viendo ahora, es una comunicación disruptiva, una comunicación directa con la gente, sin intermediarios. Él maneja sus redes sociales, y eso para lo que hacemos, comunicación política, es un cambio rotundo. Claro, claro. Pero, y aparte lo que veo es que en los discursos, incluso ayer creo que estuvo en Rosario, en la Bolsa de Rosario, él habla de los políticos y no se
no se incluye dentro de la política. Él se sigue viendo como un outsider. Y eso es lo que continuamente refresca, ¿no? A los políticos eso no les va a gustar, la casta, los degenerados del poder legislativo. Bueno, no se priva de decirle lo que piensa, pero él no se hace cargo de que está en un cargo político. Él tiene un cargo de gobernabilidad o de administración, ¿no? Pero no se hace cargo Sí. del rol político. Bueno, él mismo lo dice, que es un empleado, que termina su función dentro de 4 años y no le importa mucho si renueva o no su mandato, pero esto es parte de una narrativa política que lo está haciendo muy bien. Milei está construyendo una narrativa política que no es desde ahora, desde que asumió su gobierno, sino desde que comenzó la campaña electoral, de colocarse como un outsider, como un no político. Exacto. Es una construcción de un nuevo relato que hasta el momento le está funcionando. Le está funcionando. Igualmente, bueno, lleva 6, 7 meses de gobierno, esto lo tenemos que ver a largo plazo, si esa narrativa puede seguir fortaleciéndose de esa manera. Pero sí, por ahora le está dando resultados. Es evidente. Y te hago una consulta con relación a los otros partidos, ¿no? Al principio decíamos que fue como una piedra que cayó en el agua y disipó a todas las otras fuerzas políticas. Juntos por el Cambio quedó prácticamente desintegrado. Pero ¿qué pasó también con Unión por la Patria o el peronismo? Fue también como un barrido que dejó las piezas colgadas por todos lados. Eso vos lo podés visualizar con mayor claridad estando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por ahí es el centro donde se cocinan todos los arreglos políticos. Así es, bueno, el triunfo de Milei fue un tsunami político y hizo un quiebre en el sistema de partidos. Eso está clarísimo. A partir del triunfo hubo un quiebre de Juntos por el Cambio, que podemos decir que no existe Juntos por el Cambio. Se mantiene por ahí en algunas provincias esa unidad entre radicalismo, PRO y en algunos casos la coalición cívica, pero ha quebrado el sistema de partidos. Se nota también, no solo en distintas provincias, sino también, bueno, por supuesto, en la capital federal, que es epicentro político y que va a ser el escenario de las principales batallas el año que viene, en el 2025, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, pero está quebrado, bueno, sobre todo Juntos por el Cambio, en este caso el PRO está pasando por un momento bastante complejo, podríamos decir, porque parte del electorado de identidad, claro. Sí, bueno, ese es el análisis romántico político que podemos hacer o que algunos políticos hacen en cuanto a la identidad. Cuando uno está en una crisis de representación política, ya de por sí ya hay una crisis de identidad de los partidos políticos. Y ciertos referentes, por momentos, parecieran ser como si ya no fuesen esos referentes que eran en su momento, porque también le hablan a una sociedad que ya no es la misma. La sociedad cambió, sobre todo a partir de la pandemia. Claro. Entonces le están hablando a una sociedad que ya no es la de hace unos años atrás. Entonces, el PRO, como te decía, si hacemos un análisis por ahí romántico, sí está perdiendo identidad, que esto es lo que dice habitualmente Mauricio Macri para no generar esa fusión con la Libertad Avanza, pero bueno, esa es la visión por ahí romántica. Después lo que hay, que es obvio en política, es una lucha por el poder. Una lucha por el poder y una lucha por no perder ciertos cargos, ciertas atribuciones. Lo vimos en el discurso de relanzamiento del PRO de Mauricio, un discurso de 35 minutos donde los mayores aplausos se los lleva en un párrafo cuando él habla específicamente de que Javier Milei todavía no nombró a un funcionario en la parte de la hidrovía, y cuando hace hincapié de que funcionarios de la anterior gestión siguen estando en el gobierno actual. Ahí se lleva la mayor cantidad de aplausos
Mauricio Macri. Entonces, uno ahí se pregunta cuánto hay de identidad y cuánto hay de lucha por el poder, que es lo que es realmente también la política en general y estrictamente la política partidaria. Hay una lucha de poder, sumado a que La Libertad Avanza se ha apropiado de la mayoría de los votantes del PRO, y sobre todo con la participación de Patricia Burrich en el gobierno nacional. Así que esa es una disputa que ya comenzó, tampoco hay conducción, se ve que no hay conducción en el PRO, lo vimos ayer en el Senado con la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria, así que hay pérdida de identidad, lucha por el poder, falta de conducción. Otra noticia que pasó muy rápido por los medios, yo creo que el PRO va a llegar, no a desaparecer, seguramente quede como la coalición cívica, como sellos partidarios, con no mucha incidencia. Muchos dirigentes de a poco se van a La Libertad Avanza. Se van a La Libertad Avanza. Puede quedar el PRO provincializado de alguna manera en algunas provincias, ya que Juntos por el Cambio ha logrado 10 gobernadores en la última elección, pero una muestra de eso, de la ruptura del PRO, es la creación de la semana pasada de Nacho Torres, el gobernador de Chubut, de su propio partido político, un gobernador del PRO. Llega un momento que crea su propio partido. Se abrió, crea su propio partido. Y lo cierto es que se adelantó. Perdón que te interrumpa, pero los gobernadores que responden a Juntos por el Cambio, la gran mayoría de los que están en funciones hoy, responden al radicalismo. Puyaro, Mendoza, bueno, ahora no recuerdo todas, pero responden al radicalismo. Estaban dentro de esa coalición que era Juntos por el Cambio, pero no son pro. Creo que el único que es pro, pero que viene del peronismo, es Frigerio. Pero la verdad es que no lo tengo muy claro qué es lo que está haciendo. Que por eso sorprendió lo de Nacho Torres, lo de Ignacio Torres, porque uno pensaba que el primero que iba a dar ese paso iba a ser Frigerio. Claro. Sin embargo, fue Ignacio Torres, que ya está tejiendo lazos con parte del peronismo e insertando en su gabinete a dirigentes del peronismo. Eso, bueno, eso ya evidencia de que más allá de este relanzamiento, fusión o no fusión, eso se va a dar antes de las elecciones del 2025 o después inevitablemente. Y quiero preguntarte, bueno, en estos días fue como todo lo que sucedió en Casa Rosada con lo que nos venimos a enterar de lo vivido por el aventurero Alberto Fernández, que es vergonzoso, porque la verdad es que más allá de toda esta violencia doméstica llevada adelante, que me parece un acto de cobardía total hacia una mujer, más allá de lo que haya que reprocharle a Fabiola como parte de su función pública, ¿no? Que creo que son dos cosas distintas. Cómo ella se haya manejado en ámbitos públicos, donde haya tenido responsabilidades, donde tenía participaciones como en la fundación del Banco Nación, por ejemplo, eso tendrá que verlo la justicia en función de cómo fue su desempeño. Y hay una legislación que puede caer por encima de ella, que está pautada dentro de la Constitución Nacional o de la justicia para poder accionar. Ahora, la otra parte, y esto lo veo como mujer, la otra parte que tiene que ver con una mujer violentada, golpeada, de algún modo totalmente atemorizada por lo que podía sucederle dentro de un ámbito de tanto poder. Fue vergonzoso y creo que todavía no terminamos de ver todo el iceberg. ¿Cómo queda el kirchnerismo, el peronismo, la cámpora y el masismo en todo este desborde loco de cosas, de desprolijidad, de corrupción, ¿no? Porque no nos olvidemos que detrás de esos sucesos que tuvieron que ver con la violencia doméstica surgen por la investigación que se estaba llevando adelante
por los seguros de Banco Nación, ¿no? Para mí es un Así, escándalo atroz. así es. Todo esto salió justamente, como vos decís bien, Julieta, por la causa seguro, que el juez Ercolini, al ver la información que en los chats y en los celulares, bueno, ahí comenzó a ver eh, toda esta cuestión de violencia de género. Yo me quisiera centrar en dos cuestiones podríamos estar toda la Sí. charla adjetivando a Alberto Fernández, y los que nos están viendo ya vieron todo y están enterados de todo lo que dicen los medios de comunicación Sí. todos los días. Es repugnante todo, o sea, estamos totalmente de acuerdo, no podemos decir otras cosas, pero por un lado una reflexión en cuanto a estos hechos en términos de la comunicación política, que yo siempre trato de analizarlo primero desde ese punto de vista. Y cuando yo vi el ojo morado y los moretones de Fabiola, digo, esa comunicación política real, porque uno en comunicación política dice que cuando se terminan las palabras se manifiesta lo otro, la imagen. Y la imagen es esa imagen de Fabiola golpeada, esa imagen tan fuerte que hace que vaya mucho más rápido que las palabras y que el discurso mismo. Por eso la imagen en la comunicación política es profundamente potente, y la gente, obviamente, los televidentes y todo, quedaron choqueados ante la gravedad de los hechos. Y ante esta gravedad de los hechos, lo que está esperando ahora la sociedad es una respuesta ante la evidencia natural de los acontecimientos que es evidente. Así que la comunicación, esa comunicación política, de esa imagen tan fuerte, hace que estos hechos, a su vez ya de la gravedad institucional que sea mucho aún más potente, Julieta. Sí, claro. ¿Podríamos asemejar la imagen de Fabiola a lo golpeado que está el peronismo? ¿Fue un golpe al peronismo? Es un golpe al peronismo, por supuesto, es un golpe más al peronismo, a podríamos decir, comienzo, podemos decir, del ocaso, no sé si del peronismo, pero sí del kirchnerismo. Es una pregunta, ¿es el comienzo del ocaso del kirchnerismo? O sea, los movimientos políticos, y menos el peronismo, se mueren de un día para el otro, o sea, eso no creo que suceda. Pero sí podemos decir, comienza el ocaso del kirchnerismo, hay una nueva dirigencia que pueda reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se va a resolver esa interna en la provincia de Buenos Aires el año próximo? Esa interna entre Máximo Kirchner y Kicillof. Una de las batallas está ahí en la provincia de Buenos Aires, que la va a tener el peronismo. Y por ahora cuentan con una liga de gobernadores, el peronismo, que no tiene un gobernador con un perfil propio, donde, por lo menos hasta ahora, hay que ver con las elecciones del año que viene, que pueda ser una marca registrada y un posible candidato para el 2027. Pero ahí el peronismo, o sea, la batalla del peronismo va a estar en la provincia de Buenos Aires, como el PRO va a ser en la capital federal. Te dejó algunos conceptos interesantes, Emiliano, en la primer parte del programa. Creo que sí, y muchos, ¿no? Una mirada que se centra en varios conceptos políticos para poder mirar con mayor facilidad cuál es este timing en el que estamos viviendo. No te pierdas el próximo bloque, porque en este próximo bloque vamos a desarrollar algo que para Emiliano es de suma importancia, que es la comunicación política. Así que quédate, porque es una segunda parte muy, muy interesante. Sí, son como bastiones, ¿no? Como bastiones que tienen un sello propio. La provincia de Buenos Aires, excepto los últimos 4 años que tuvo María Eugenia Vidal con el PRO, viene gobernada por el peronismo de manera sistemática, ¿no? Pero así, comparativamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene gobernada por el PRO ya desde que ganó
Mauricio Macri, no sé qué año fue, pero estuvo 2 mandatos, así que eh, son como bastiones donde el electorado termina respondiendo siempre como a un mismo perfil, ¿no es cierto? Y quiero volver a esto con lo del tema del peronismo y el kirchnerismo, que tal vez sea el momento de mayor declive en el kirchnerismo. Otra de las causas que todavía falta como para terminar de, de- de pegarle aún más fuerte, tiene que ver con que se está revisando la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la definición va a ser en muy poco tiempo, pero se habla de aumentar esa pena que le había quedado de 6 años a una mayor cantidad de años y que podría estar incluida dentro de la banda, ¿no? Como que ella era una La jefa de creadora la de una asociación banda ilícita. criminal. Así es. Bueno, ese hecho se tiene que resolver, creo que en este año. La justicia está avanzando sobre eso, así que ese caso, más el de Alberto Fernández, más el de Espinosa, porque no nos olvidemos también, Sí, otro bastión importante en la la matanza con el tema matanza. de violencia de género con Espinosa, Alperovich, que bueno, no es del peronismo, pero bueno, hay varios sucesos de violencia, bueno, y con los casos, por supuesto, de corrupción que viene arrastrando el kirchnerismo y que en algún momento se tendrán que resolver. Pero yo diría esto también, Julieta, también por ahí más allá de que por supuesto estos hechos son gravísimos, pero para despersonalizar por un momento estas cuestiones y no centrarnos en la figura, para mí estos casos hay que comenzar a analizar en algún momento y reflexionar bajo dos categorías, la categoría del poder y la categoría de la corporación, del corporativismo del sistema político argentino, que protege tanto en los casos de corrupción como en los casos de violencia de género, no solo de, bueno, violencia física, violencia psicológica, Psicológica, emocional, sí. que todos conocemos, todos los que hemos participado más o menos en cuestiones de política partidaria, sabemos que ocurre y hay un corporativismo fuerte de las fuerzas en tapar esas cuestiones o no hablarlas. El famoso silencio de los buenos, que no son tan buenos y que hace que estos hechos se repitan cada vez más, con más frecuencia, porque bueno, también eh, está en boga el tema de la violencia de género, las redes permiten también concientizar sobre esta temática, pero centrarnos en esas categorías Bueno, del poder y del corporativismo político y por qué no, no es mi caso, no soy médico psiquiatra, pero ayer justamente estaba viendo en un programa de televisión que estaba hablando una médica psiquiátrica de cómo se activa en ciertas personas neurológicamente cuando ejercen una función con semejante poder, como en el caso de Alberto Fernández, que puede llegar a episodios de violencia. No para todas las personas, obviamente, pero bueno, hay de ciertos temas que tabú no que no se abran se y habla. menos abra que no se abra, y menos la dirigencia política. La dirigencia política habla de estos hechos de violencia, tanto física, psicológica, violencia de género, que en muchos casos también se junta con el tema de adicciones, siempre hablando de esos hechos de la sociedad. Ellos son de otra raza, o sea, Sí, sí, no sí. forman parte de esa problemática. Bueno, Aparte, de bueno, eso, obviamente tienen, como bien decía Fabiola, ¿no? Todo el sistema de seguridad, las fuerzas, eh, las fuerzas federales, sistemas de inteligencia, ¿no? Como que ahí arriba no existe la constitución, no existe la ley, ¿no? Y una justicia que siempre ha mirado
Sí, muy muy por arriba, ¿no? Nunca se ha metido realmente a mirarlo con demasiada virulencia. Quiero, me parecen fantásticos estos dos conceptos que nos dejas, Emiliano, pero quiero llevarte ahora a otro aspecto, porque cuando nos visitaste aquí en la ciudad de Necochea, pudimos acordar algunas charlas con adolescentes, todavía estaban sin llegar las votaciones, fue previo a ese suceso, muchos iniciaban por primera vez su recorrido por las votaciones, porque tenían 16 o 17 años, y hubo algo muy lindo que se generó y que tenía que ver con la democracia, ¿no? En especial con esto que nos sucedió hace poco de poder festejar los 40 años de democracia. Y vos fuiste muy sutil y le hablaste a los jóvenes de una manera atrapante que tenía que ver con que la democracia había que construirla, no estaba hecha, no es que ya esto habíamos alcanzado la democracia y por eso íbamos a vivir así siempre. Vos les hablaste con algo que quisiera que hoy lo volviéramos a repetir, ¿no? Porque la democracia no está cerrada, la democracia es de construcción diaria. Así es, de construcción de todos los días. Bueno, lo habíamos definido como se definió en el 83, como un estilo de vida. Un estilo de vida. La democracia como un estilo de vida, más allá de que es nuestro sistema de gobierno. Y la idea era esa, inculcarle a los jóvenes que no había atravesado la última dictadura cívico-militar, bueno, que era un estilo de vida. Y esta posibilidad que tenían ellos de participar, no hace falta participar en la política partidaria, sino, si bien recordás, Julieta, preguntábamos, bueno, ¿quién participaba? Algunos participaban o en la cooperadora de la escuela, otros, bueno, por ahí se me mezcla, porque también di charlas en Mar del Plata con el mismo tema, pero muchos me había decían... algunos que militaban en espacios políticos y lo manifestaron en la charla, sí, sí. Así es, así que fue muy, muy lindo porque también nos saca a nosotros muchas veces ese prejuicio de que tenemos que de los jóvenes no están interesados por la cosa pública o por lo político. No, los jóvenes están interesados, solamente que muchas veces no consiguen ese interlocutor o esa dirigencia que le hable de sus problemáticas. Bien. Sí, o que los incluya, ¿no? Porque a veces sí son un sector al que muchas de las políticas lo quieren, de las políticas partidarias los quieren sumar, pero finalmente no les terminan dando en muchos casos el reconocimiento a los jóvenes. Y eso es algo que creo que todos los sectores políticos tienen que empezar a mirar, ¿no? Los jóvenes que participan también quieren de un lugar en la política. Así que no son solo adornos. Ahí, seguro, Julita, pero bueno, ahí se abre otro tema. No es sumar muchas veces, sino que es cooptar, y eso los jóvenes lo perciben. Sí. En la política partidaria no se permite a los libres pensadores tampoco, y hay una nueva novedad también en esta crisis de representación política, que ya no podemos contemplar a la militancia política como en décadas anteriores. Ya no hay militancia o participación política como la que conocíamos anteriormente, o por ahí se da en otros espacios, en otras organizaciones no partidarias, pero en lo estrictamente partidario, en la mayoría de los espacios no es la militancia genuina. Cuando nosotros vemos la foto, son empleados o funcionarios del gobierno o del partido de turno. O sea, hay una nueva modalidad no es una crítica, estoy haciendo una descripción de lo que sucede hoy, que no es la militancia. Hay una nueva categoría, una nueva reconceptualización de lo que creíamos de lo que era y de lo que es la militancia. Solo pasa en el oficialismo, o sea, y sobre todo en el gobierno de Javier Milei, que es un partido que se está creando a partir del gobierno
ahora. Sí, claro. O sea, tenemos se va a comenzar a generar un nuevo partido político, como fue el peronismo de la Secretaría General de Trabajo De de Juan Perón, Domingo Perón, más o menos. 1943, Claro, claro, por supuesto. construcción política desde el gobierno. O sea, y se bajan recursos y se hace política de otra manera. Bueno, siempre es un placer escucharte y analizar junto a vos el timing político de este suceso que está pasando en la Argentina. Mira, está Lucas Nicolás conectado, nos manda un saludo. Desde Almagro, Ciudad Autónoma, siempre Emiliano muy claro en sus conceptos. Sí, gracias, Lucas. Comparto con vos. Siempre es muy claro en sus conceptos y además es muy grato poder hablar con vos, Emiliano, siempre. Y recuerdo esas charlas con los jóvenes porque la verdad es que en ese momento les hicimos mención a que muchos jóvenes habían muerto por pedir, en la época militar, en la dictadura, por haber pedido el acceso al boleto estudiantil, ¿no? Y que ellos hoy contaban con la posibilidad de tener el boleto estudiantil como un derecho adquirido, pero que en realidad se había tiznado de mucha sangre ese logro, ¿no? Entonces, que la construcción democrática nos involucraba a todos, que si bien la democracia es un estilo de vida, que había que empezar a valorar cuáles eran esas cuestiones del estilo de vida, ¿no? La libertad de prensa, el poder expresarse, el poder manifestarse libremente, el poder rechazar o repudiar algún suceso, totalmente alejado de lo que está viviendo hoy el pueblo venezolano con este dictador de Maduro, que, bueno, hay desapariciones, hay gente que está secuestrada desde su hogar, hay gente que está desaparecida, hay muertes, hay sucesos muy, muy graves y que ellos pudieran diferenciar, ¿no? Eso. Muchas gracias, Ali. Alicia Raffo también nos dice excelente mirada, así que gracias a todos los que están acompañándonos en esta tarde. ¿Querés cerrar con algún concepto, Emiliano? Sí, el cierre que hacemos siempre, Julieta, de más allá de las cuestiones estrictamente políticas partidarias, situarnos en este nuevo contexto que estamos atravesando, de la crisis de las democracias liberales en la región, de la crisis de representatividad, de la crisis de identidad de los partidos, de una dirigencia por momentos muy endogámica que se abran a ellos mismos, de una sociedad que quiere reencontrarse con algunos aspectos que eran previo a la pandemia y que no lo está encontrando porque tampoco hay una dirigencia que los represente. Y yo diría que estemos atentos a los próximos acontecimientos, a cómo se van dando las próximas construcciones políticas, porque hay un quiebre en el sistema. Hay un quiebre en el sistema y hay un quiebre, esto también, hay un quiebre en el relato. La agenda cambió. Hay un quiebre en el relato. Y eso creo que también una de las cuestiones por ahí positivas de este gobierno nacional es dejar una muestra en evidencia de ciertas cuestiones que hasta hace poco estaban tapadas. Así que hay una quiebre de un relato, de un discurso, y hay una nueva narrativa, estemos de acuerdo o no, eso lo podemos analizar en otro momento, pero hay un quiebre en el sistema de partidos, hay que ver cómo se reconfigura ese sistema de partidos, preguntarse si hay posibilidad de una coalición de centro en la Argentina, en este nuevo contexto de gran polarización. Sí. Volvemos a una gran polarización y más a los extremos. Bueno, preguntarse también eso. ¿Hay posibilidad de un partido de centro? ¿Hay una posibilidad, o de una coalición que no esté en los extremos? Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos meses y el año que viene. Yo, en particular, lo veo difícil, esa posibilidad. Hay una pregunta, Emi,
hay una pregunta que por ahí podés ayudarnos a responderla. Andy nos pregunta si el PRO desaparece por la interna o será capaz de reposicionarse como oposición al actual oficialismo. No. Bueno, lo que habíamos hablado... Yo no lo veo como una posible oposición porque perdería fuerza. Pero bueno, no sé vos que sos consultor político, ¿cómo lo ves? No, bueno, un poco lo que hablamos anteriormente. Para mí no hay posibilidad de reposición. Desaparece por la interna misma, por ahí queda un sello, por ahí no la desaparición total, pero por ahí como sello partidario o como decíamos antes, provincializado de alguna manera, pero no ese PRO que conocíamos desde hace unos años. No es ese PRO. Yo como consultor político también diría que el PRO se está equivocándose, se tendría que centrar en la gestión en la ciudad de Buenos Aires, una gestión que está paralizada, que no comienza por las fuerzas internas dentro del PRO. Su discurso del PRO es la gestión y está centrándose en este caso en el cambio. El cambio, Mauricio Macri repite continuamente cambio. El cambio hoy está en el gobierno nacional. Así que el PRO tiende a desaparecer o comienza este camino de que hablamos, este camino del ocaso. O se fusiona con la Libertad Avanza y termina incluido dentro de esa fuerza. Así es. Y Analía, que es una de nuestras seguidoras que está conectada, nos dice, excelente reflexión, dice, mientras haya ideas nuevas hay esperanza. Ojalá los políticos pierdan la impunidad a la que están muy bien acostumbrados. Y sí, creo lo mismo que vos, Analía, tiene que terminarse la impunidad. Marisa también nos dice, Emiliano, muy claro, así que bueno, muchas gracias a todos los que están gracias a todos. Gracias a todos, Julieta, gracias por la charla y bueno, estar atento a lo que pasa, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque a veces nos olvidamos de las cuestiones geopolíticas que tanto influyen en Argentina. Hay elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre, que son muy importantes a nivel mundial, pero también para nuestro país. Bueno, si Dios quiere voy a estar ahí como observador electoral en Estados Unidos, cubriendo para algunos medios locales, y también como observador electoral, así que posiblemente podamos hacer una charla más adelante, porque es crucial también esa elección, como te decía, para nuestro país y también para el mundo. Bueno, Emiliano, entonces sí, vamos a esperar ahora para las próximas elecciones de Estados Unidos y por ahí podemos hacer un vivo desde allá, ¿te parece? Por supuesto. Muy bien. Mirá, acá también Lucas dice, bueno, ahora Emiliano desde las elecciones de Estados Unidos, sí, vamos a hacer ese vivo con Emiliano, que para quienes están sumando ahora es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un magíster en Gestión Cultural y además es consultor político, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero me he dado yo el placer de tenerlo aquí en la ciudad y poder entrevistarlo, pero siempre nos da su mirada, que es muy conciliadora y que, bueno, también nos permite pensar cómo estamos ahora en política. Gracias, Emiliano. Gracias a vos, Julieta, como siempre un placer y un saludo para todos, que tengan una linda noche. Llegamos al final de esta entrevista y yo te invito a que continuemos con estos encuentros por aquí, por Agenda Necochense, lunes, miércoles, sábados y domingos a las 20 horas, donde vas a poder seguir todo el material que te vamos aportando. Es un placer que estés conectado, que nos mandes mensajes también, que te incluyas en esta diversidad de propuestas que tiene nuestro canal y que además puedas reunirte junto conmigo para poder entrevistar, reflexionar, conocer. Esto es Sentido. Yo soy Julieta Burgueño y seguimos con La Vida en Acción.